Hola a todos, hola a todos, soy María, la tutora del área de módulo 1, Anatomía, Fisiología y Neurología del Lenguaje del máster de Logopedia Escolar. Y nada, en esta Open Class quería hablaros un poco sobre la afasia. Es una patología que atiende el logopeda en consulta y muy buenas tardes. Es una patología que atiende el logopeda en consulta y es algo que mis conocidos, antes de empezar yo a estudiar logopedia, no, tanto familiares como amigos, no lo conocían. Y la verdad que es muy curioso porque hay bastante incidencia en la población adulta. Entonces, bueno, todo esto viene por la noticia, no sé si la conocéis o la habéis oído, del actor Bruce Willis, que el 30 de marzo de este año ha dejado su carrera como actor porque le han diagnosticado afasia. Y nada, la familia, tanto el representante como el actor, ha decidido que es mejor dejar su carrera por el momento. Y buenas tardes a todos, chicos. Y nada, centrarse sobre todo en su salud y en mejorar y en rehabilitar pues esta enfermedad que tiene. Como veremos más adelante, la afasia se debe a un daño cerebral principalmente. Entonces, lo que no sabemos es la causa que ha producido la afasia, pero bueno, tampoco sabemos el tipo de afasia que ha tenido, pero para que os quedéis con qué es la afasia y su definición y las alteraciones que pueda tener, pues os he creado aquí una presentación bastante, es un poco extensa, pero espero que entendáis todo lo que abarca el que un paciente tenga afasia y lo que nos encontramos los logopedas en sesión, ¿vale? Voy a intentar que sea lo más dinámica posible y nada, si tenéis alguna duda, utilizar el chat e intentaré resolverlo lo antes posible, ¿vale, chicos? A ver. Entonces, encontramos que la afasia la definición de afasia como tal es una alteración en la capacidad para utilizar el lenguaje oral, sobre todo, ¿vale? Cuando es un lenguaje ya escrito o a nivel de lectura y escritura, tiene ya otro nombre, esa patología. Es un déficit en la comunicación verbal resultante del daño cerebral, una pérdida adquirida en el lenguaje. Es decir, no es una patología que ocurre en el desarrollo del lenguaje, ¿vale? Existe un lenguaje previo, hay un daño cerebral y hay una pérdida de ese lenguaje que tenía esa persona, ¿vale? Está caracterizada por errores en la producción, que son parafasias, fallas en la comprensión y dificultades para hallar palabras, anomia, o simplemente es una pérdida o trastorno del lenguaje causada por un daño cerebral. Esta es la definición que nos pone Ardila en el libro de las afasias de 2006, ¿vale? La presentación me he basado mayoritariamente en este libro porque es es como el que nos dan en la carrera para estudiar, queda bastante claro y entonces yo creo que es dinámico. Entonces, bueno, le he querido basar prácticamente la presentación en él. Tenemos aquí unas clasificaciones de afasias. Normalmente la afasia ha tenido, existe una tendencia a que las afasias se clasifiquen en base a las características del lenguaje que están alteradas. Entonces, aunque es cierto que la mitad de los trastornos afásicos que encontramos en clínica y que nos llegan a los logopedas son mixtos, los autores, la ciencia ha intentado clasificar los síndromes afásicos que puedan tener estos pacientes. Y una forma sencilla de simplificar el problema de las clasificaciones han sido utilizar dicotomías sencillas, ¿vale? Pueden ser afasias expresivas o receptivas, de trastorno motor o sensorial, fluidas, no fluidas, una afasia anterior o posterior dependiendo de la zona anatómica que esté alterada, de tipo Broca o Wernicke, o un trastorno en la codificación del lenguaje o en la decodificación del lenguaje, ¿vale? Entonces, durante los últimos años, como ha habido un gran avance en todo lo que son las técnicas de la imagen, de neuroimagen, como el TAC y la resonancia magnética, da lugar a una tendencia creciente a distinguir subtipos dentro de los síndromes afásicos. Algunas clasificaciones han sido ampliamente utilizadas y aceptadas, como la clasificación de Luria y la clasificación del grupo de Boston,
que más adelante vamos a hablar de ello, ¿vale? La clasificación de Luria es la que utilizan normalmente la antigua Unión Soviética, los países de Europa Oriental y en Latinoamérica, y la clasificación del grupo de Boston son los países angloparlantes la que lo utilizan más. Entonces, encontramos que está la clasificación de Luria, que lo que utiliza es analizar las alteraciones del lenguaje que presentan los pacientes. Y luego está la clasificación del grupo de Boston, que utiliza y desarrolla las ideas del autor Wernicke y sus distinciones entre afasias fluidas y no fluidas por un lado, afasias corticales, transcorticales y subcorticales por otro lado. Ahora hablaremos, no os preocupéis, que yo creo que os va a quedar bastante claro con algunos dibujos y no os asustéis, ¿vale? Esto es teoría pura y dura. Entonces, las clasificaciones de afasias según Luria, lo que os comentaba, se basa en el nivel de lenguaje que se encuentra alterado. Entonces, si tenemos una discriminación fonética alterada, tendremos un tipo de afasia acústico-agnóstica. Si tiene la memoria verbal afectada, pues es una afasia acústico-amnésica. Y así es como ha hecho toda la clasificación, ¿vale? Luego encontramos la clasificación de las afasias según el grupo de Boston. Distingue tres tipos básicos de afasias corticales para explicar las dificultades en el lenguaje receptivo, basándose en una desconexión entre las áreas motoras y sensoriales del lenguaje del cerebro, ¿vale? Entonces tenemos una afasia de Broca, afasia de Wernicke y afasia de conducción. La afasia de Broca es la de producción del lenguaje, la afasia de Wernicke es la de comprensión del lenguaje y la afasia de conducción es la que tiene dificultad a la hora de repetir, ¿vale? Las palabras u oraciones. Además de esto, se incluyen las afasias transcorticales que conservan una habilidad de repetir y presentan una reducción importante de su lenguaje expresivo, ¿vale? Algunos nombres de esta clasificación más adelante y con el avance de las técnicas de neuroimagen son un poco inapropiados y Benson y Ardila en 1996 toman el concepto del área central del lenguaje propuesta por Dejerin en 1914, que se llama área perisilviana, y adaptan esta clasificación y el término transcortical. Entonces, como observáis, ¿vale? Lo que utilizan es dos señales de referencia. La cisura de Rolando, que no sé si la veis, que está aquí, ¿vale? Esta es la cisura de Rolando y esta es la cisura de Silvio. Entonces, lo que utilizan estos autores es el área perisilviana, que son todas estas áreas que se encuentran alrededor de la fisura de Silvio, ¿vale? Y este eje también anatómico para hacer la referencia a las afasias, dependiendo de dónde está el daño cerebral. Entonces, con estas distinciones anatómicas pueden ser las afasias prerolándicas y posrolándicas, es decir, las que se encuentran antes de la fisura de Rolando y posterior a la fisura de Rolando. Y luego encontramos, si se localiza alrededor de la fisura de Silvio, son las afasias perisilvianas, y si se encuentran alejadas de esta, por ejemplo estas de aquí, ¿vale? Son las extrasilvianas. Entonces, claro, ahora podemos encontrar todos los síndromes afásicos encontrados con la teoría de las alteraciones del lenguaje y aparte a nivel anatómico. Entonces cuadra un poco más con la actualidad y con el desarrollo que ha habido de las técnicas de neuroimagen. Los errores lingüísticos en las afasias. Aquí viene lo que yo creo que es principal de esta exposición. Las principales alteraciones, como hemos dicho antes, de las afasias son en comprensión oral, que son las afasias sensoriales. El lenguaje llega, pero el individuo es incapaz de codificar y de entender eso que nos llega a nivel auditivo. Y en la expresión oral o fluidez oral, las afasias motoras. Se ve una incapacidad para intentar coordinar los órganos y además el lenguaje está muy desordenado y es incapaz de ordenarlo en una secuencia. Estas son las básicas, pero luego aparte existen algunas alteraciones que están en la mayoría de todos los afásicos, ya sean sensoriales o motoras, que son bastante destacables y yo creo que merecen un análisis especial de estos. Entonces encontramos que frecuentemente los afásicos utilizan una serie incorrecta de palabras desde el punto de vista de elección y composición de la palabra.
A estas desviaciones se les llama parafasias. Por otro lado, la dificultad en la repetición, como hemos dicho, es algo súper importante para hacer la clasificación de las afasias. Es un término que utilizan todos los autores clásicos afasiólogos para clasificar e intentar ayudar a los pacientes afásicos la repetición. Y por último, también las dificultades en la denominación. Vamos a ir detallando y os voy a poner ejemplos de lo que es una parafasia, una dificultad en la repetición y una dificultad en la denominación, ¿vale? Las parafasias son desviaciones o errores en la elección de las palabras. Puede haber parafasias literales o desviaciones fonéticas, que es la confusión entre los sonidos que componen la palabra, y parafasias verbales o semánticas, que tienen una relación semántica con la palabra que quiere decir el paciente. Las parafasias literales son una secuencia inadecuada de los fonemas, lo que os he comentado antes. Entonces puede haber errores de que omite un fonema, añade uno nuevo, sustituye uno por otro. Entonces suele ser esto muy común en las afasias motoras porque lo tienen tan desorganizado que tienen dificultad para acceder bien a la palabra. Por ejemplo, en vez de decir mesa, pues el paciente puede decir pesa. Parafasias verbales son cambios de palabras por otras. Pueden cambiarse por la forma de la palabra. Por ejemplo, en vez de decir cajetilla, carretilla. Suena muy parecido a nivel de melodía. El uso incorrecto de los morfemas, nochemente, sustituirla por su relación semántica de campo semántico o antónimo. Por ejemplo, en vez de decir león, tigre. Además, en ocasiones las parafasias no solo se refieren a una palabra, sino que a un conjunto de ellas también puede haber unas parafasias sintagmáticas, a oraciones. Entonces, en vez de, por ejemplo, referirse a un acuario del pez, son capaces de decir jaula del león. Existen otras desviaciones del lenguaje afásico que también son muy recurrentes, como por ejemplo las descripciones de objetos. En vez de decir moneda, dicen eso es redondo de metal. Pueden también referirse a la función instrumental. En vez de reloj dicen que sirve para saber la hora. Utilizan anáforas que necesitan un referente temporal. Por ejemplo, en vez de decir libro, he estado leyendo el libro, dicen eso que leí. Y claro, a la gente de su alrededor, si no tiene una referencia, son incapaces de relacionar ese significado. Uso también de neologismos, palabras nuevas que se inventan, o simplemente jergafasia, que todas las palabras que utilizan no tienen ningún sentido. Luego también lo que os he comentado, los errores de repetición. No son solamente a nivel cuantitativo, sino que también son cualitativos, ¿vale? Es decir, también puede haber oraciones de alta y de baja probabilidad de uso que sean incapaces de repetir. Depende mucho de la longitud y el significado que se tenga que repetir, porque cada paciente es un mundo y tiene una historia, entonces si utilizan oraciones que en su día a día puedan utilizar más a menudo, pues sí que a lo mejor podrán ser capaces de repetirlo, pero si de repente les dices el rayo ha caído en medio del prado, pues a lo mejor personas que viven en el campo sí que son capaces de repetirla, pero personas que han vivido en la ciudad y que a lo mejor no han ido mucho a la naturaleza, no es tan recurrente en su lenguaje habitual y posiblemente no lo va a poder repetir porque no va, tiene muy baja probabilidad en su lenguaje anterior a la fase. Entonces, según Luria, la repetición requiere de un proceso de análisis auditivo, un control sobre la articulación del habla y una memoria audioverbal conservada, es decir, recepción, control de oromotor y aparte tiene que ser capaz de recordar qué es lo que nos ha dicho una persona y producirla. Entonces son varios factores que el paciente no tiene que tener alterado para conservar la habilidad de repetición. La habilidad para repetir es uno de los aspectos más importantes, como os he comentado antes, para clasificar las afasias. Depende de una serie de variables como la composición fonológica de la palabra, la categoría gramatical que tenga que repetir. No es lo mismo repetir un sustantivo que una preposición, porque el sustantivo, como tiene más significado, el paciente puede ayudarse a eso, porque si tiene que repetir entre, pues no puede asociarlo a un significado tan profundo como tiene un sustantivo. La longitud de la palabra o de la oración
la forma sintáctica, si es más simple la oración o más compleja gramaticalmente, y lo que os he comentado antes de la predictibilidad, si es algo que él podría haber utilizado antes del accidente. Algunos pacientes presentan dificultades como parafasias verbales o fonológicas, cambios en el orden de las palabras, omisión de sílabas o de palabras, autocorrecciones, aproximaciones de palabras. Hay muchísimas factores que intentan los afásicos para hacerse entender. No son solo errores cuantitativos, sino también cualitativos. Pueden repetir sin conservar el mismo significado o complejidad de un inicio, ¿vale? Luego también tenemos el último error, que es el error de la denominación. Las alteraciones en denominación representan el defecto más común en las afasias. Esto, por exagerar, a lo mejor puede ser que el 85% de los afásicos presenten errores en la denominación, o a lo mejor me estoy quedando corta. Prácticamente todos los pacientes afásicos presentan alteraciones en la denominación, incluso tienen un nombre propio que son anomias, ¿vale? Es un término con doble significado. Por un lado tiene alteración o falla en la denominación, y en este sentido todos los pacientes afásicos son anómicos, ¿vale? Y ha sido considerado equivalente a la dificultad para encontrar palabras con presencia de circunloquios, que es dar vueltas a intentar decir una palabra yéndote un poco, pues es esto que está en casa, que es redondo, que, ¿vale? Es dar vueltas hasta que alguien te pueda ayudar a acceder a esa palabra. Y frecuentemente, pues lo de las parafasias verbales que comentaba anteriormente. Presentar exclusivamente anomia es presentar una afasia anómica, es decir, es tan importante esta alteración del lenguaje que tiene ya un tipo de síndrome afásico, ¿vale? Y existen clasificaciones para los tipos de anomia que hay. Por un lado encontramos la anomia por producción de palabras, ocurren fragmentaciones, perseveraciones, esfuerzo evidente al inicio de producir una palabra. Normalmente estos pacientes quieren decirlo y es el típico que dice la gente de que lo tengo en la punta de la lengua. Se están esforzando muchísimo para encontrar la palabra bien. Entonces es una aproximación a la palabra constante. Anomia por selección de las palabras, dificultades para hallar las palabras, circunloquios, fracasos al denominar, aunque sepan señalar el objeto, definirlo o describirlo. Es lo que os he comentado antes, ¿vale? Y luego yo creo que esta es la más complicada, la anomia semántica, es la más grave de todas las anomias porque es incapaz el paciente de denominar y de reconocer. Esta es la que ocurre, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. Si a una persona se le ha olvidado lo que es una cuchara, difícilmente te va a poder decir el sustantivo cuchara. Va a ser muy difícil, ¿vale? Pues esto es lo que ocurre en la anomia semántica. Hay un borrado de memoria y de esa capacidad para seleccionar la palabra. Y luego algunas menciones especiales de anomias, pues por ejemplo, tienen dificultades para nombrar unidades pertenecientes a una categoría semántica. Hay pacientes que, por ejemplo, son incapaces de nombrar colores o partes del cuerpo y sin embargo sí que tienen un vocabulario fluido y un acceso semántico bueno, pero ese tipo de categorías semánticas la tienen bloqueada. Luego también, por ejemplo, son incapaces de reconocer un objeto por un medio sensorial, por ejemplo, por la vista. Ven una botella y no son capaces de hacer la palabra, cierran los ojos y la tocan con la mano y ya mediante el tacto, como es otro sentido por el que les llega la información, sí que son capaces de hacer la denominación, ¿vale? Entonces, bueno, aquí para que os quede un poco claro, ¿vale? Las clasificaciones de afasias, os he puesto la clasificación de la afasia de Broca, la extrasilviana motora, de conducción, afasia de Wernicke, extrasilviana sensorial, extrasilviana mixta y la global, ¿vale? Que es la peor de todas. Entonces, si tiene afectada la repetición, que es el factor clave de la clasificación de las afasias, si es la fluidez o es una afasia motora, o si está la comprensión afectada. Entonces, por ejemplo, la afasia de Broca, que es la típica motora, pues va a tener una repetición pobre, una fluidez oral pobre, pero puede conservar una buena comprensión. Por ejemplo,
para que veáis la diferencia entre la afasia de Broca y la extrasilviana motora. La afasia de Broca, según la clasificación de Boston actualizada, sería una perisilviana motora, es decir, tiene lo que es la repetición afectada. La extrasilviana son de las que tenían la repetición buena, la conservan, pero el lenguaje y la fluidez oral es mala, ¿vale? Es un poco parecido, la diferencia es la repetición entre ellas. Y bueno, ya como podéis ver, la peor y la más difícil es la afasia global, que tiene una repetición, fluidez y una comprensión, es la peor porque es la que tiene más afectación, ¿vale? Normalmente suele ocurrir cuando hay un daño cerebral bastante grave. Entonces, bueno, hablando de daño cerebral, el funcionamiento normal del cerebro puede verse afectado por múltiples patologías neurológicas. Principalmente encontramos los accidentes cerebrovasculares o los ACV, los traumatismos craneoencefálicos o TCE, los tumores cerebrales, las infecciones del sistema nervioso, las enfermedades nutricionales y metabólicas y las enfermedades neurodegenerativas. Estas son las principales patologías que producen o pueden producir daño cerebral y por consiguiente una afectación en el lenguaje y producir afasia. Los factores relacionados con la recuperación de este daño cerebral pues vienen dados por la extensión de la lesión o gravedad y tipo de afasia. Como hemos dicho, va a ser mejor una afasia de Broca que una afasia global, porque la afasia de Broca va a tener afectada la fluidez oral, pero a nivel de comprensión el paciente va a saber lo que le estamos diciendo, va a saber situarse en el espacio donde está. Entonces, bueno, un paciente con afasia global va a tener todo eso deteriorado. La etiología, dependiendo de la patología neurológica, pues tiene mejor pronóstico o peor. Y la edad, los niños se recuperan mejor que los adultos por efecto de la neuroplasticidad, aunque es un patrón bastante complejo, ¿vale? La afasia infantil es bastante difícil también de diagnosticar porque, claro, tiene que haber un lenguaje adquirido y posteriormente tiene que haber un daño cerebral en la que produzca un borrado o una eliminación de algunas partes del lenguaje que había adquirido el niño. Entonces, bueno, es muy complejo tanto establecer si hay una afasia infantil como su rehabilitación, ¿vale? No os lo he querido meter aquí en esta charla porque principalmente quería dejar claro que el Bruce Willis es un adulto, por lo que vamos a hablar sobre todo de eso, ¿vale? A nivel infantil, todas estas clasificaciones pueden verse alteradas porque a nivel de la reorganización cerebral, un niño tiene neuroplasticidad y es capaz de que, aunque haya un daño cerebral extenso, la otra parte del cerebro puede suplir esa falla y continuar con un desarrollo lingüístico normal. Entonces, bueno, es diferente, ¿vale? Para que os quede claro. Dentro de una misma persona existe una variación cerebral y podemos diferenciar entre una fase aguda, subaguda y una fase crónica. Una fase aguda ocurre después del ictus o del traumatismo craneoencefálico, por ejemplo. Los síntomas suelen ser más graves y desaparecen paulatinamente. Las afasias subagudas serían después de semanas de la lesión hasta los 6 meses, ¿vale? Y luego ya encontramos una fase crónica, que es la enfermedad, cuando ya está establecida y los cambios en este tipo de afasias ya suelen ser mínimos. ¿Qué es lo que ocurre en España? Que cuando ocurre una afectación neurológica y hay un daño cerebral y aparte hay una afasia, las listas de espera para la rehabilitación en España son bastante largas y normalmente los pacientes suelen llegar cuando se encuentran en una fase subaguda o una fase crónica. Esto perjudica gravemente en la rehabilitación del paciente porque, claro, no podemos recurrir a esto que estamos hablando. Si es aguda o subaguda, los cambios que puede haber en el paciente son bastante más grandes
de lo que puede haber en una fascia crónica. Entonces, bueno, es un problema en la sanidad ahora mismo española, en la rehabilitación. Pero bueno, dentro de lo que cabe reciben su terapia y pueden continuar con ella. Así que sería algo que tendrían que ver desde los centros hospitalarios. Pero bueno. Y estos datos son aproximaciones. Es verdad que a lo mejor si a mí me ocurre una fascia, no puedo tener la misma progresión que un adulto con mi misma edad. Cada persona es diferente, es una aproximación, ¿vale? Los meses y tanto los cambios a nivel de síntomas. Los cambios que se ocurren desde la fase aguda hacia una fase crónica, ¿vale? Vienen dados por la diasquisis o la penumbra isquémica. ¿Qué quiere decir? Que el mal funcionamiento del área que está afectada afecta además a un área que está sana. Entonces, esto va a producir que se extienda el daño a zonas que no tienen nada que ver y que no están afectadas. Y una fase crónica es cuando ya hay una reorganización funcional e incluso hay áreas que no están afectadas que han perdido esa función del lenguaje porque como ya no tienen la principal, pues pueden perder esa función de área secundaria lingüística porque se han visto coartadas de esa unión y esa relación. Vamos a empezar a hablar un poco de las afectaciones neurológicas, ¿vale? Y vamos a empezar por los ACV, que es una de las causas más frecuentes de afectación neurológica en el adulto, ¿vale? Es el 50% de afectación neurológica es por un accidente cerebrovascular. El cerebro es uno de los órganos más dependientes de oxígeno para su adecuado funcionamiento y los ACVs producen una reducción de oxígeno y de glucosa que interfiere en su funcionamiento. Si esta reducción de oxígeno es superior a 5 minutos, ocurre un daño cerebral y hay un deterioro neurológico, ¿vale? Podemos diferenciar los dos tipos de ACV, isquémicos y hemorrágicos, ¿vale? Los isquémicos aparecen por una interrupción del flujo sanguíneo en el tejido cerebral. Si veis aquí, ¿vale? Puede ser por trombo, formación de un coágulo sanguíneo que interrumpe el paso del flujo sanguíneo y entonces, por lo tanto, este área se está quedando sin oxígeno y sin glucosa y puede necrosar y morir. La embolia o embolismo, que un coágulo, burbuja de aire o grasa que tapona el vaso sanguíneo y viaja desde otra parte del cuerpo hacia el cerebro, ¿vale? Y luego también puede haber una reducción de flujo sanguíneo por arteriosclerosis o vasculitis, ¿vale? Que son enfermedades del sistema circulatorio. Y luego tenemos los ACVs hemorrágicos, que son todos estos dos casos, ¿vale? Son secundarios a la ruptura de un vaso sanguíneo que se filtra al parénquima o al líquido cerebral, ¿vale? Y suelen ser intracraneales. Pueden verse por hipertensión cerebral, que es una disminución en la resistencia a las paredes arteriales, o por una rotura de aneurisma, que son protrusiones o pequeñas bolsitas que hay en los vasos, que son un poquito más elásticas y están producidas por un defecto en la elasticidad de la arteria o de la vena, ¿vale? Además tenemos el traumatismo craneoencefálico, que suele ser el daño cerebral más frecuente en pacientes de menos de 40 años, ¿vale? Los traumatismos craneoencefálicos pueden lesionar directamente al cerebro, interrumpir el flujo sanguíneo cerebral dando origen a la isquemia que comentábamos antes, causar hemorragias y hematomas dentro del cráneo, producir una inflamación llevando a un incremento en la presión intracraneal. Si se fractura el cráneo, hay un traumatismo abierto, que es este de aquí, como podéis ver, y se incrementa la posibilidad de que haya una infección cerebral. Y las cicatrices que deja este traumatismo pueden convertirse en un foco epiléptico más adelante. Aunque se recupere el traumatismo, puede dar lugar esa cicatriz a una epilepsia. Entonces observamos el traumatismo cerrado y el traumatismo abierto. El traumatismo cerrado se debe normalmente a una rápida aceleración y desaceleración. Lo que ocurre en un accidente de tráfico, hay movimiento del cerebro y choca con el frontal y el occipital, ¿vale? Y este movimiento causa pequeñas hemorragias que pueden formar hematomas dentro del cráneo.
lo que unido a una inflamación es una causa potencial de la subida de la presión intracraneal y afecta a las estructuras cerebrales alrededor de ese área. Y los traumatismos abiertos es cuando el cráneo perfora el cráneo es abierto, normalmente hay una penetración dentro del cráneo y hay una lesión cortical focal, donde, dependiendo de dónde haya sido el daño esa incursión del cráneo, pues por ejemplo, si ha sido a nivel occipital, aquí que se encarga todo de la vista, pues va a haber una lesión cortical visual, ¿vale? Por ejemplo. Luego tenemos los tumores cerebrales, que son un crecimiento anormal de células organizadas de forma típica que crecen a expensas del organismo, pero no cumplen un propósito, ninguna función dentro de él. Pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos no dan lugar a diseminación y presentan recidiva una vez que han sido extirpados, mientras que los tumores malignos se diseminan y muestran resistencia al tratamiento. Los benignos normalmente son lentos y extracerebrales, y los malignos pueden venir por una metástasis o ocurrir dentro del cerebro, en las células gliales. Y dentro de la malignidad, su grado puede ser variable, ¿vale? Grado 4 son los más agresivos y los peores para el paciente. La sintomatología aparece generalmente como consecuencia del efecto de masa sobre otras estructuras cerebrales. Habitualmente se manifiestan por primera vez como crisis convulsivas y también suelen dar alteraciones neurológicas o neuropsicológicas focales, ¿vale? Cuanto más lento, más difícil será de que muestre una sintomatología. Una proporción pequeña de tumores son debidas a una metástasis, por lo tanto son tumores secundarios, ¿vale? Porque las células tumorales han sido transportadas por el cuerpo hasta el cerebro. Y los que tienen su origen en el cerebro son de origen primario, ¿vale? Son un tumor primario. Luego encontramos las infecciones del sistema nervioso. Una infección ocurre cuando un cuerpo es invadido por un microorganismo patógeno, ¿vale? Y producen una enfermedad. Las infecciones generalmente tienen un foco de origen fuera del cerebro y en un número inferior de casos las infecciones son producidas directamente como una punción lumbar, un traumatismo craneoencefálico o una cirugía cerebral. Las infecciones interfieren sobre el flujo sanguíneo general y alteran el metabolismo de las células. La reacción de defensa del organismo contra la infección es fuente potencial de alteraciones dentro del sistema nervioso por una inflamación o producción de la pus. Esto empuja las áreas cerebrales y aparte produce una necrosis. Como suelen ser secundarias a infecciones originadas en otras partes del cuerpo, se asocian con síntomas como fiebre y malestar general. Y desde el punto de vista neuropsicológico generalmente producen desorientación, alteraciones en la atención y en ocasiones agitación psicomotora. Y los síntomas posteriores dependerán de la localización de donde haya esa inflamación y producción de pus y la extensión de la posible necrosis que ha habido, ¿vale? Del daño cerebral. Entonces, por ejemplo, aquí veis cómo ha quedado un cerebro de un paciente que ha sufrido una encefalitis por herpes simple, ¿vale? Toda la necrosis se ha comido todo el área del tumor del occipital, ¿vale? Veis aquí que no hay área cerebral. Luego también tenemos las enfermedades nutricionales, que esto es bastante destacado por el síndrome de Korsakoff. Ahora os explico lo que es. La desnutrición puede llegar a producir defectos neurológicos y neuropsicológicos muy graves, ¿vale? La falta de nutrientes específicos como las vitaminas, al igual que las anormalidades metabólicas secundarias a una desnutrición, pues pueden dejar secuencias bastante importantes, ¿vale? Secuelas bastante importantes. Muchos trastornos cerebrales son resultados de disfunciones de otros órganos, pero la dificultad para hallar palabras representa el defecto más importante en el lenguaje, ¿vale? La anomia, observado en enfermedades nutricionales y metabólicas. El síndrome de Korsakoff es el resultado del alcoholismo crónico. Esto suele ocurrir cuando hay un alcoholismo durante bastante tiempo y con grandes cantidades de ingesta de alcohol, ¿vale? Es una de las enfermedades más importantes que hay a nivel nutricional que afecta al cerebro.
El alcohol contiene un número elevado de calorías y esto conlleva a que hay una mala alimentación por disminución de ingesta de alimentos. Como se encuentra el organismo con muchas calorías, no percibe que necesite un aumento de calorías y por lo tanto no hay una ingesta de alimentos. Esto lo que ocurre es que inhibe la absorción de tiamina. La deficiencia de tiamina, la vitamina B1, produce daños en los cuerpos mamilares y el tálamo, generando un déficit severo en la memoria declarativa. ¿Qué quiere decir? Que no se acuerdan, no tienen recuerdos de su vida pasada. ¿Vale? Entonces van perdiendo recuerdos, entonces es muy parecido al Alzheimer, porque van perdiendo pues situaciones de su vida y son incapaces, junto con la anomia, parece un Alzheimer, pero a nivel neurológico no es la misma afectación, ¿vale? De células afectadas. Y por último tenemos las enfermedades neurodegenerativas, que implican una pérdida progresiva de las células nerviosas y resultan en signos y síntomas neurológicos. Dentro de las enfermedades neurodegenerativas encontramos las de demencia progresiva, como el Alzheimer, las de demencia progresiva asociados con anormalidades neurológicas, como el Huntington y el Parkinson, y luego las que están caracterizadas por alteraciones de la postura, movimientos o pérdidas sensoriales progresivas. Por ejemplo, en la demencia tipo Alzheimer se produce un olvido de nombres, una anomia, el lenguaje tiende a simplificarse y la comprensión disminuye progresivamente. Y ya por último, os quería comentar que las instituciones, asociaciones, centros de rehabilitación, el Ministerio de Sanidad, el día 28 de junio es el Día Mundial de la Afasia y promueven pues, que se conozca esta enfermedad, porque es verdad que como los incrementos en el daño cerebral han ido aumentando durante estos últimos años, pues por consiguiente hay una mayor afectación en cuanto a la afasia y a alteraciones en el lenguaje. Entonces, bueno, pues estos son algunos anuncios y algunos folletos que las asociaciones y los centros de rehabilitación promueven en redes sociales y en el centro de salud o los hospitales, en los que han creado una señal de identidad para dar visibilidad a la afasia, con el hashtag con el del Día de la Afasia, en el que pacientes, cuidadores, incluso rehabilitadores, pues suben esta foto y cuentan un poco su experiencia con la afasia y con pacientes con afasia. Además, por ejemplo, también si observáis en este folleto que impartió la Federación de American Heart Association, ¿es? Sí. Pues bueno, aquí por ejemplo nos explican qué es afasia y consejos de personas sin afasia, ¿vale? Para poder comunicarnos con una persona con afasia. Entonces, lo que dicen es ponérselo fácil, ser muy pacientes con ellos, quitar distracciones, ser muy creativo y repetir si necesitan porque tienen dificultades a la hora de comprender. Y aquí también les dan a los pacientes afásicos consejos para poder comunicarse mejor y hacerse entender en su día a día, por ejemplo, para ir a comprar o para ir en medios de transporte. Entonces, bueno, que se tomen tiempo, hacer saber a los demás que tienen afasia, que tienen un problema en la comunicación y en el lenguaje, usar medios de comunicación y productos de apoyo como son los SACs, los sistemas aumentativos de comunicación, y, y hacerles entender de que frustrarse es normal y que, bueno, pues ellos necesitan un poquito más de tiempo y más trabajo para hacerse entender. Y bueno, chicos, esto es un poco lo que os quería presentar. Espero que os haya gustado. Voy a dejar esta diapositiva y voy a abrir el chat. Gracias, Ivonne, por tus palabras. La verdad que a mí la patología de afasia es algo que es una de mis favoritas. Esta clase va a estar subida en YouTube, ¿vale? No os preocupéis por ello. Los hábitos de vida, me comenta un usuario que se ha conectado a la charla, que si los hábitos de vida pueden influir en la rehabilitación.
¿vale? Por ejemplo, con ejercicios cognitivos previos a la afasia. A ver, todo paciente que tenga recurso cognitivo previo a un daño cerebral, es decir, si tiene un hábito de lector, si tiene bastante vocabulario, si es un paciente que tiene otros idiomas aparte de su lengua, si es un paciente al que le guste hacer ejercicios de atención, planificación, tenga ejercicios de memoria y practique, todo eso va a repercutir en la rehabilitación. Por lo tanto, no es lo mismo que pues un paciente venga con estos recursos previos al daño cerebral que un paciente que tenga un lenguaje más simple, por así decirlo, y unas habilidades cognitivas más simples. Entonces, bueno, si hay un hábito un hábito de vida, como nos comenta, eh, con los ejercicios cognitivos, pues suele ser mejor la rehabilitación, ¿vale? Cuanto más recurso previo haya, más se puede recurrir y más opciones tienes para intentar influir y sacar al paciente adelante. Voy a seguir leyendo. A ver. No os preocupéis por el vídeo porque va a estar subido a la plataforma, ¿vale, chicos? A ver, voy a ir para abajo. Disculpar por si me he trabado porque son términos un poco difíciles y a veces cuando se está hablando pues cuesta, pero muchas gracias por vuestras palabras. Espero que os haya quedado claro un poquito y conozcáis ya esta patología y bueno, sobre todo tener paciencia con los pacientes afásicos porque es una lucha constante la que están haciendo para hacerse entender y sobre todo también para comprender en nuestro intento de comunicación y comprender un poco en las situaciones en las que se encuentran. Las personas con este tipo de daño cerebral normalmente cuando tienen una afectación del lenguaje suelen recurrir a un logopeda o a un fonoaudiólogo, dependiendo de si es Latinoamérica o aquí en España, terapia de lenguaje, ¿vale? Suelen ser logopedas o especialistas en neurorehabilitación y bueno, es una tarea bastante ardua, pero al final eh, tiene muchísimo significado para los pacientes y hay una recuperación. O sea, no se recupera al 100%, aunque hay pacientes que pueden, o sea, pueden llevar una vida normal con facilidad, con los recursos que se les ha dado para manejar su lenguaje y comunicarse. Pero bueno, es lo que os he comentado, es una lucha constante y son muy agradecidos estos pacientes porque quieren volver a un lenguaje previo al daño cerebral, pero se dan cuenta de que, bueno, con los recursos que tú les estás intentando dar y las ayudas, poco a poco pueden aproximarse. Entonces son muy agradecidos. Es muy difícil, como comenta una compañera, que dice que tiene varios pacientes que han sufrido ACVs o TCEs y son bastante difíciles para ellos habituarse a una condición. Es que estos chicos es como cuando, por ejemplo, tenemos algún accidente a nivel físico e imaginaros que nos cortan el brazo. Pues es muy difícil porque tú estás habituado a hacer tu día a día con dos brazos. Entonces es plantearte de tu nueva situación, adaptar toda tu situación previa del accidente a una sola mano y luego aparte estamos en sociedad y vivimos en una sociedad que va muy rápida, tiene poca paciencia y es muy poco considerada con los enfermos y con los pacientes. Entonces, bueno, es complicado. Es complicado, pero bueno, hay muchos pacientes que sí que recuperan bastante el lenguaje.
Os estoy leyendo, ¿vale? Luego también, como comenta Arianela Pérez, ¿vale? La rehabilitación de las afasias no solo también incluyen o sea, no solo es del paciente, sino que también incluyen a la familia para que ellos aprendan y tengan esas tácticas o consejos que tenga el logopeda y que les puede dar para facilitar pues una comunicación en casa o, o que las familiares sean capaces de ayudarles y de que en la calle o en, en el supermercado pues les ayuden a agilizar ese medio comunicativo que estén utilizando. Me pregunta Ana Cuevas, como psicólogos, de qué manera podríamos trabajar estas afasias. Pues aparte del lenguaje, es verdad que también a nivel de funciones ejecutivas hay bastante que hacer. Entonces yo creo que mejorar la atención, la memoria, la planificación, porque sobre todo en las afasias motoras hay que hacer una planificación motora. Entonces, bueno, trabajar planificación les ayuda bastante. Percepción, o sea, todo, percepción auditiva, percepción visual, pueden ayudarles bastante. Y luego aparte, todo lo que implica a nivel emocional eh, es un duelo para ellos, también es como un duelo. Entonces, ayudarles en ese sentido, yo creo que es fundamental los psicólogos para ellos. Todo lo que es funciones ejecutivas y emocionales. Yo tuve un paciente que necesitaba psicología y sobre todo emocional. Y bueno, una vez que empezó con el psicólogo, su recuperación y el planteamiento de la rehabilitación cambió para mí. O sea que de verdad, principal. La afasia, me pregunta Lucas, ¿la afasia afecta el reconocimiento de signos y símbolos o solo afecta la comprensión y expresión de las palabras escritas o habladas? A ver, la afasia es una alteración en el lenguaje oral, ¿vale? Tanto comprensivo como expresivo. Una alteración en lo que sería escritura o lectura tienen otro nombre diferente. Son alexia, ¿vale? Cuando hay un deterioro en la lectura y disgrafía, cuando hay una alteración en la escritura. Normalmente no solo hay una afasia, sino que también hay disgrafía, disculpar, es una agrafia, ¿vale? Entonces hay alexia, agrafia y afasia. Normalmente no van de forma aislada, suelen ir a la par. Entonces, bueno, es para que también lo sepáis que sí que si hay un daño cerebral, se puede perder también la capacidad de lectura y la capacidad de escritura. ¿Dónde podemos encontrar mayor información del tema? Me pregunta Sandra Lozada. Pues sobre todo en asociaciones de afasia, de daño cerebral, también puede haber bastante información. Aquí en España está FEDACE, ¿vale? Que es una asociación del daño cerebral. Luego también, es que no sabría decirte, pero también el Ministerio de Sanidad pues informa sobre esta afectación. Cualquier institución de rehabilitación neurológica tiene en su página lo que es una afasia, los síntomas, lo que la producen. Entonces, bueno, si queréis también informaros por ahí, es bastante extensa, ¿vale? También. No sé si tenéis, de nada, no sé si tenéis alguna duda más. Me pregunta Lucas, no entendí si es posible o no la comprensión de símbolos para una persona con afasia. ¿A qué te refieres con símbolos? Lo entendía más por letras. Entonces, no sé, ¿te refieres a una imagen como tal? Por ejemplo, una imagen del tráfico o una señal, ¿no? De tráfico. Vale. Normalmente, si no hay una afectación en la percepción visual, no tiene por qué estar
no tiene por qué estar perjudicada la comprensión de símbolos. Cuando hay una afectación lectora, sí que puede, por ejemplo, en las señales de tráfico que indican la vía o la dirección, sí que puede tener dificultades, pero por ejemplo el stop o la señal de prohibido o esas creo que no hay mayor dificultad porque es visual al final, no es a nivel auditivo ni es comprensión oral. Espero haberte ayudado, pero vamos, no, yo no conozco ningún caso. A lo mejor puede ser, pero no conozco ningún caso y no he leído sobre el tema. ¿Tenéis alguna duda más sobre la fascia o sobre el daño cerebral? Como os comentaba, bueno, como han preguntado algunos compañeros al principio, tendréis la charla si lo queréis, ¿vale? En el canal de YouTube de CEUPE. Y nada, espero que os haya ayudado mucho y que hayáis entendido un poco la afectación. Gracias a todos por este tiempo y estos minutillos.